Buenas tardes, le damos la bienvenida y gracias por venir a este coloquio Mujer, Ilustración y Comunicación dentro del ciclo Diálogos en Vivo en Santa Cruz a Debate, con la organización y la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife y de la Fundación Cinemas Comics y la colaboración de la Cátedra Cultural Moebius para el estudio y promoción del cómic de la Universidad de La Laguna y el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de Caja 7. Nos tenemos que disculpar al presidente de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife, que se encuentra con una cervicaria y nos ha pedido que le disculpemos porque iba a acudir y no ha podido. Un coloquio con motivo de este Día Internacional de la Mujer, en el que vamos a abordar el papel de la mujer en la autoría, en el contenido, en la gestión, en la representación propiamente de la imagen de la mujer y de lo que es el concepto de mujer, en el ámbito de la ilustración, la animación, en todos sus aspectos y también en el de la comunicación a través de los medios. Para eso tenemos con nosotros a Dacil Rocavera, que es licenciada en Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, por la que también es doctora, es artista visual, trabaja en animación, videojuegos y en la edición. Además de sus proyectos personales con la creación de personajes y mundos propios marcados por el color, la atmósfera y un estilo personal, sin olvidar la influencia volcánica y atlántica de su isla de Tenerife, ha trabajado desde 2014 en el sector, desde la animación a la publicidad, en proyectos vinculados a empresas como Netflix o Disney. Por ejemplo, en el largometraje Norbert, nominado a los Goya, o el galardonado videojuego Monopoly Go como artista conceptual senior y supervisora. Además, es profesora universitaria en su disciplina e investiga sobre animación, cómic, cine y videojuego, una perspectiva de género interseccional la que aborda en sus investigaciones y lo vamos a comprobar a lo largo de este rato que vamos a pasar juntos. También está con nosotros Francisco Pomares Rodríguez, graduado en Historia y máster en Periodismo por la Universidad de La Laguna y doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También profesor de periodismo en la Universidad de La Laguna, periodista desde 1977, tanto en medios impresos, nacionales como canarios, locales también. Ha escrito en todos los diarios de las islas, sobre todo en el grupo Prensa Ibérica y también en los principales digitales. En otros medios dirigió la agencia de noticias Idea Press y colabora en radio y televisión asiduamente. A la faceta periodística se suman las de editor, como presidente de Ediciones Idea, y escritor de libros sobre comunicación, historia y política, entre otros asuntos. Aquí hoy lo tenemos además como en las vertientes de ese coloquio, una de ellas, la de director de la Fundación Cinemas Comics y también director de la Cátedra Cultural Moebius, ambas dos proyectos que se dedican a la promoción y al estudio de la narrativa en imágenes, y la Fundación además tiene un proyecto importante dedicado precisamente a recopilar y a tener uno de los archivos más importantes que existen en nuestro país, si no el más importante, dedicado precisamente a la obra de las editoras. También tenemos con nosotros a Juan Ibrito, voy a buscar, que se me había... A Juan Ibrito de León, que es tinerfeña licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Ha ejercido el periodismo tanto en radio, en sus inicios en la COPE, por ejemplo, como en televisión, principalmente en televisión canaria, pero también en televisión española en Canarias, y con un recorrido profesional por todo el abanico de la actualidad, desde deportes a la actualidad de sociedad, cultura y política. Ha sido reportera de programas como Canarias Directo y ha cubierto todo tipo de eventos, ascensos deportivos, el reconocimiento de La Laguna en Marrakech como ciudad patrimonio de la humanidad, y también especiales como los de las elecciones sucesivas, como parte de la redacción de los servicios informativos de la Televisión Canaria desde febrero de 2004, ha sido editora de los informativos y también ha desarrollado gran parte de su trabajo en el programa Buenos Días Canarias, llegando a editarlo, coordinarlo y dirigirlo en distintas etapas. Todo esto porque hablamos de una cuestión que está relacionada en dos sectores muy importantes y que al final influyen mucho en lo que la sociedad es, lo que las mujeres son en la sociedad y cómo transmitirlo, y también tiene un papel importante en la imagen y la forma
de cambiar también lo que piensa la sociedad que es el papel de las mujeres en este caso. Yo quería preguntarle, por ejemplo, a Dassel primero, ¿cuál es el papel más importante que crees que ha dado? Lo hemos visto y además pasa también en distintos estudios, comparten las dos cosas tanto en medios como en el ámbito de la ilustración, que el hecho de que mujeres estén en puestos, ya sea de responsabilidad o de decisión, por ejemplo, de contenidos, hace que también, por ejemplo, la narrativa relacionada con las mujeres y el tipo de protagonistas, si llegan a ser protagonistas las mujeres, sea diferente. Está estudiado además en tu investigación, ¿no? Nada, muchas gracias por darme la palabra y por todas las palabras bonitas. Efectivamente, lo que has comentado es completamente cierto. En toda mi tesis doctoral trato sobre ello. No es algo que narramos nosotras, sino que los datos lo confirman, ¿vale? Cuando hay mujeres en los puestos de dirección, en los puestos más altos, ¿no?, de liderazgo creativo, es normal que eso se traduzca y permeabilice a la representación de esos personajes, sean mujeres, sean hombres o lo que sea, ¿no? Crea más diversidad tanto en el contenido como en las historias, o sea, como en los personajes como en las historias que se cuentan. Y también innovación, ¿no? Porque llevamos pues, bueno, un largo recorrido de historia del cine, ¿no?, de historia de la comunicación, de la literatura, etc. Pero es verdad, ¿no?, que hay un montón de historias que todavía deben de ser contadas y que menos, ¿no?, que las cuenten y las dirijan las personas que las viven, ¿no? Entonces, no solo las mujeres, sino personas racializadas también, ¿no?, o personas LGTBIQ+, etc. Creo que sí, que efectivamente es muy importante tener un espacio en los puestos de liderazgo para que eso permeabilice las historias. Dentro de ese ámbito, también en este caso, Juani, también lo hemos visto, por ejemplo, cuando se habla de los estudios de monitoreo, del seguimiento del papel de las mujeres desde la perspectiva de género de los medios de comunicación, que es ese panel que hay de la ONU desde 1995, ya son 30 años que están estudiando, y hablan precisamente de eso también, del papel de las mujeres cuando toman un papel a la hora de decidir los contenidos, por ejemplo. Sí, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Sin duda, cuenta mucho, sobre todo porque buscamos perfiles que en realidad vengan a destacar la labor de las mujeres. Perfiles en cuanto, por ejemplo, ahora que estamos hablando mucho de una posible erupción de científicas, que no solo sean hombres, sino también buscar mujeres, que las hay, y que aporten esa perspectiva. Hace años eso era imposible. Se buscaban mujeres a lo mejor para hablar de tareas más domésticas, por así decirlo, de profesiones más domésticas. Ahora buscamos, y hay muchísimas que han estado pues trabajando, formándose, pero no se les ha dado la oportunidad de tener voz. Y ahora se les está dando esa oportunidad, cada vez más además. Y eso es muy importante. Paco, cuando desde la perspectiva, en este caso, del ámbito de los medios de comunicación, ¿no?, y encima conociendo también el de la ilustración, eso luego va permeando en todos los ámbitos, es decir, ha cambiado, ya no es solo por el papel de la mujer cuando toma una responsabilidad, sino que ha ido cambiando ese protagonismo que van tomando las mujeres también en las historias que diseñan los hombres también, ¿no? Porque es como que la sociedad también lo reclama, ¿no? También reclama ese papel. Sí, vamos a ver, ustedes son pibitas comparadas con la edad que yo tengo. Yo tengo 68 tacos y desde mi perspectiva el cambio que se ha producido en los últimos 50 años, no solamente en este país, es un cambio que tiene un carácter absolutamente planetario. Es un cambio asombroso, ¿no? De todos los acontecimientos que se han producido desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, y yo no soy tan viejo como haber vivido la Segunda Guerra Mundial, pero casi nací 12 años después, ¿no?, del final de la Segunda Guerra Mundial. De todos los cambios que se han producido, sin lugar a dudas, el más importante, el más significativo, el que tiene mayor influencia social y más ha transformado el mundo en todos los sentidos, ha sido el cambio que ha implicado la emancipación de la mujer, la libertad de la mujer. Para los hombres, y sobre todo para los hombres de mi edad, supuso una especie de
asunción de arquetipos y de paradigmas que nos resultaban extraordinariamente chocantes. Hoy una de las cosas que más se llama la atención, yo tengo un hijo de 23 años, es que para él algunas de las cosas que a nosotros ni siquiera se nos antojaban como posibles es el pan de cada día, la absoluta normalidad, ¿no? Yo recuerdo que mi madre me sacaba bastonazos de la cocina cuando entraba en la cocina porque decía, Mariquita, esto es cosa de mujeres, no entres aquí. Vamos, no se me ocurre que mi hijo pudiera contemplar esa afirmación que hacía mi madre como algo, seguramente diría, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, se ha producido un cambio extraordinario. Ese cambio ha llegado a todos lados. Y no solamente ha llegado a todos lados, sino que, de alguna manera, yo creo que la mayor parte de los hombres han asumido una parte de ese cambio. Hay cosas que faltan todavía por hacer, especialmente en el terreno profesional, que es donde más se percibe que las diferencias siguen siendo importantes, ¿no? Siguen siendo importantes porque el nivel digamos, de directivas mujeres sí. es muy inferior al nivel de directivas hombres. No ocurre, directivos hombres no ocurre, por ejemplo, en el mundo de la política, donde cuestiones como, por ejemplo, la política de cuotas en su momento, absolutamente denostada, o los efectos cremallera en las listas electorales, ¿no? Han producido un cambio sustancial de tal manera que hoy sí existe una participación muy activa, muy presente. No digo que se hayan resuelto todos los problemas en absoluto, pero sí existe una participación muy activa. En el mundo de la administración, en el mundo de la empresa, sin embargo, eso todavía no es así, aunque también es cierto que se han dado pasos. Dentro, por ejemplo, esa parte, ¿no?, de cuando hablamos del techo de cristal, hay una diferencia, por ejemplo, en cuanto a una diferencia y una cosa en común, en cuanto a los estudios y demás, y dentro de tu investigación, y luego lo que hablábamos de ese grupo de monitoreo de los medios de comunicación y el papel de las mujeres, es que, por ejemplo, en el mundo de la ilustración, del cómic, de la animación, hay menos mujeres que en el mundo de los medios de comunicación, en la base, pero sigue, o sea, aunque vaya aumentando el número de mujeres, sí que hay muchas menos que hombres todavía, ¿no? Ahí está aproximadamente, pero no llega igual a esos puestos de dirección o donde se toman las decisiones, no solo los puestos de dirección, sino donde se toman las decisiones. Y lo mismo ocurre en el caso de, por ejemplo, los medios de comunicación, donde hay aproximadamente, según los medios, a lo mejor puede haber casi una paridad, e incluso en algunas redacciones más mujeres que hombres, pero sin embargo, eso sí que es verdad, que no permea hacia la parte de arriba de ninguna manera. Las dos cuando... Genial. Ahora me comentas, porque la verdad es que no sé tu parte. Desde la nuestra sí que ha sido más en los últimos años, como en los últimos 15 años, que sí que se ha conseguido casi un 50-50 en los equipos. Digamos que es como 45-55. Y en los liderazgos, los puestos de liderazgo cae bastante la cifra a un 19%. Ahí es cuando te das cuenta ¿no? Y ya en los puestos de dirección no llega ni a un 5%, es un 3% o un 2%. En los últimos años en España, es muy curioso, porque España creo que, continuando un poco lo que estaba comentando Pumares, creo que España está en la cabeza de liderazgo femenino y de políticas que realmente empoderan a las mujeres en el ámbito laboral. Ha hecho que en España sí que ahora hay casi, o sea, ha habido una mejora muy, muy sustancial, y sí que hay ya más directoras y más mujeres en los equipos de liderazgo, pero igualmente sigue costando muchísimo. Y uno de los puntos a tener en cuenta es el tema de la conciliación. Muchas de las entrevistadas en mi investigación que entrevisté, uno de los puntos en común era que si querían seguir para arriba, no querían tener hijos, todas, ninguna de ellas. Y si tenían hijos o querían tener hijos, tenían muy claro que iban a tener que parar en su labor durante años y después intentar volver, que es muy difícil en mi ámbito, la verdad. En animación, en videojuegos, una me decía algo tan simple y tan duro como que si desapareces mueres, ¿no? Es como que nadie te llama ya. Entonces, bueno,
Esa era una de las cositas Bueno, pues en el nuestro también. No, las cifras son un poquito más alentadoras, pero también buscando precisamente datos para la charla, vi que el Observatorio para la Igualdad y el Empleo cifraba en un 34% los puestos de directivos en los que había mujeres. Un 34%. De ellas, la mayoría no iba a llegar a los 70.000 euros de sueldo al año. Pero es que los hombres, solo 3 no iban a llegar a esa categoría. Con lo cual sí se ha avanzado, afortunadamente mucho, se ha avanzado en tu terreno. Siempre me ha gustado esto de la ilustración y recuerdo Margaret Kane, que se hizo llamar durante muchos años Walter, para vivir en el anonimato o bajo ese nombre por miedo a ser juzgada, criticada. Afortunadamente hemos salido de todo eso, pero todavía queda mucho por andar. Y la línea que hemos superado es tan endeble que cualquier despiste, cualquier cosa nos puede otra vez volver atrás. Entonces, por eso es importante el 8M, no para que nos digan feliz Día de la Mujer, sino hay que continuar la lucha y las nuevas generaciones que sepan lo que se ha pasado y que hay que continuar la lucha. Dentro de los contenidos en sí, cuando es verdad que es diferente, ¿no? Porque normalmente en la animación, aunque no siempre hablamos también hay documentales de animación, hay un ámbito enorme, ¿no? Tanto en la animación como a la hora de crear mundos, de crear más allá de lo que es la fantasía, más allá de relatar, siempre hay algo que no se rompe, ¿no? Que es como una estructura de roles. Eso es tan difícil de romperlo. O sea, es tan difícil romper esa estructura de esos personajes. Por ejemplo, es verdad que ha variado mucho. Tú lo contabas, se ha pasado, y eso pasa también muchas veces en los medios, ya no solo si hablamos de información, sino en general, ¿no? En todo lo que representa la imagen, por ejemplo, esa sexualización de cualquier personaje, de la imagen continua, o sea, todo eso es tan difícil de romper y se ha avanzado, repito, ¿no? Lo hemos insistido. Sí que es súper difícil. En el ámbito artístico, es decir, si nos vamos a los Goya o si nos vamos a los documentales y tal, sí que podemos ver una ruptura clara de todos los medios. Porque bueno, no entra dentro de lo comercial. Pero si estamos trabajando como yo, ¿no? En la industria comercial 100%, en videojuegos o para cosas como... Para marcas muy importantes o muy dentro de lo comercial o para la televisión, es muy difícil romper los estereotipos. No te dejan, básicamente. Lo intentas y desde arriba es como, no, hay que... Y tener en cuenta que simplemente el hecho, por ejemplo, de las princesas Disney, fíjense cómo son, ¿no? O sea, tienen caritas de niñas, son niñas realmente, tienen edad de niñas, pero después tienen cuerpo de mujeres, ¿no? Es como un poco... reflexionar sobre esas cosas. Hemos roto algunos estos últimos años, insisto, estos últimos 10 años, 15 años sí que se han empezado a romper, pero por ejemplo empresas como Disney siguen tirando para atrás bueno, las clásicas de siempre, ¿no? Y dentro, por ejemplo, ahora mismo de la ilustración, hablábamos del proyecto que tiene la Fundación Cinemascomic, que es esas exposiciones, que ya tiene 5 ediciones, estamos prácticamente inmersos en la 5ª, de ilustradoras e ilustradas en este caso, y también todo lo que realizan con respecto a ese archivo. Son 300 las autoras casi que ya reflejan... ¿Ha sido difícil para darle visibilidad? ¿Es importante este tipo de proyectos para dar visibilidad a las autoras? Si no se hace un empeño, ¿es difícil hacerlo? Bueno, yo creo que cada vez que se quiere proyectar algo, hay que hacer un esfuerzo por proyectarlo. Cualquier cuestión a la que se quiere colocar en el candelero, ¿no? Hacer que se hable de ella requiere un esfuerzo adicional, porque la cantidad de impactos que se reciben hoy de carácter informativo han generado una especie de intoxicación general sobre lo que es la información, ¿no? Y andamos completamente saturados. Entonces hay que pelear mucho para que las cosas se conozcan. También porque la oferta es enorme, no es como hace muchos años
donde las ofertas eran mucho más pequeñas y por lo tanto había mucho más público para todos del que se supone que hay hoy. Ha habido también un cambio de mentalidad y la gente antes para disfrutar de cuestiones que tenían que ver con el ocio de distinto tipo, lo que hacía es que salía de sus casas. Hoy el ocio se vive fundamentalmente en los domicilios. Es una herencia de los juegos de ordenador y de la existencia de Internet, que lo que está llevando es que cada vez más esté vinculado el ocio a la cucunización, ¿no? A encerrarse la gente en sí misma, a colocar grandes pantallas en las casas y a tener una interrelación exclusivamente con eso. Pero cuando hablamos de este proyecto, que para nosotros es un proyecto muy ilusionante, a mí lo que me gustaría sería reflejar que cuando nosotros lo montamos básicamente para que coincidiera con un 8 de marzo. Teníamos la intención, luego no coincidió porque se nos retrasó y lo estrenamos tarde, pero esa era nuestra intención, ¿no? Y recuerdo que, bueno, ¿y cuánta gente vamos a convocar y tal? Vamos a dejarlo abierto, no van a aparecer más que 20 o 25 personas, ¿no? Eso era lo que pensábamos. Y el primer, no solamente porque no hubieran tantas, sino porque probablemente pues, no tendrían mucho interés en participar en el proyecto de una fundación que lleva funcionando solamente 3 años, ¿no? Bueno, lo sacamos y se presentaron 105. Nos quedamos asombrados porque habíamos dicho que el tope eran 100. Pero luego decimos, bueno, vamos a dejar el tope en 105. Y al año siguiente lo volvimos a hacer y aparecieron otras 105 distintas. Qué bien. Porque privilegiamos lo distinto. Y al año siguiente lo hicimos y ya aparecieron 105 diferentes, pero también aparecieron algunas de las antiguas que volvían. Al final, el proyecto va en estos momentos cuando tenemos ya los datos de la 6ª edición, que todavía no se ha materializado en una exposición pública, pero el proyecto engloba ya más de 300 mujeres, 320 y tantas me parece que son. En el último archivo que hemos publicado, que es el del año 2025, aunque hacemos trampa para actualizarlo y lo presentamos como el archivo del 2026, como se hace con el anuario. No, siempre se hace así. Se presentan como datos de este año los datos que en realidad son del año pasado, ¿no? Bueno, pues al final teníamos, creo que eran 296, lo miré hoy porque me lo preguntaste tú, y son, no solamente se trata de que hayamos encontrado, ni siquiera hemos encontrado, que se hayan presentado en un tiempo tan corto, ¿no? 5 o 6 años, 300 mujeres que se dedican a la ilustración y al menos un centenar de ellas con voluntad de dedicarse profesionalmente, porque algunas se dedican fundamentalmente por interés artístico, no tienen expectativa ni probablemente voluntad de vivir exclusivamente de eso, pero hay un centenar de ellas que sí tienen voluntad de vivir exclusivamente de eso. Y me gustaría decir algo, y es que el próximo día 16, se presenta el segundo de los grandes informes que ha realizado la sectorial del cómic sobre, digamos, sobre la situación del cómic en España, ¿no? Realizó uno primero, que fue el Libro Blanco, y ahora ha realizado uno. Ha habido cierta polémica porque han competido 2 asociaciones de mujeres. Ya saben que el feminismo parece que está partido en 2 entidades. Siempre, en todos lados donde entra, surgen 2 posicionamientos, dos grupos enfrentados, ¿no? Entonces, la sectorial optó por uno y el otro pues se ha quejado legítimamente. Pero al final se ha hecho un informe enorme. Yo tengo algunos datos del informe porque soy miembro de la sectorial, la fundación es miembro de la sectorial, y estamos un poco asombrados. Lo habíamos empezado a percibir ya. Cuando analizamos el mundo del cómic, normalmente lo analizamos con una perspectiva histórica, sobre todo cuando intentamos hacer análisis sobre él y tal, una perspectiva histórica. Si utilizamos ese mecanismo, la perspectiva histórica, esa visión, lo que vemos es que hay una masculinización absoluta en el mundo del cómic, ¿no? Pero si entramos a ver qué es lo que está pasando en estos momentos, lo que descubrimos es que en los últimos 3 o 4 años el Premio Nacional del Cómic se lo ha llevado una mujer. Lo que descubrimos es que son miles las mujeres que están en estos momentos ganándose la vida malamente, pero igual que sus compañeros masculinos, ¿no? Malviviendo, pero ganándose la vida dedicándose al cómic. Y que muchos de los personajes más importantes son hoy personajes femeninos, incluso personajes realizados o dibujados por hombres. Y que muchísimas de las historias que se publican son historias hechas desde una perspectiva absolutamente de género.
Casi todo el nuevo cómic, casi todo el cómic que hoy merece la pena, el que no es industrial, como tú has dicho, el que no está dirigido a las grandes masas, el que no se mueve dentro de los esquemas del manga o de los superhéroes, Sí. etcétera, etcétera. Todo ese cómic es hoy un cómic hecho por mujeres o realizado con una perspectiva bastante femenina, me atrevería a decir, ¿no? Y bueno, el mundo no es perfecto, pero desde luego significa un revulsivo absolutamente extraordinario en relación con lo que ocurría no hace 40 años, con lo que Sí. ocurría hace 5 o 10 años. Sí, ya lo decía, 10, 15 años en esa perspectiva, ¿no? Cómo ha avanzado en el caso de eso, del cómic, de la ilustración, de la animación, del videojuego. Algo, cuando hablábamos de la visibilidad, de la difusión y de ese momento cocunización de la vida, de las pantallas y meternos todos en casa, ya ni siquiera, bueno, las pantallas ya ni siquiera grandes, las pequeñas y cada uno en su pequeño nicho, ¿no? De especialización, de los gustos y demás. Ha sido positivo, por un lado, entiendo, todo ese ámbito, las redes sociales y demás, para visualizar mucho de la creatividad. Ha sido positivo para dar esa información y llegar y demás, pero también ha habido un fenómeno negativo que es el de quizá, con respecto al género hablo, el de que se haya mezclado cuestiones, se haya empezado a hacer como una especie de reacción a todo lo que son esos avances que sí los vemos positivos, pero que luego es lo que decíamos antes de lo que decía Juan es que en cualquier momento podemos perder muchas cosas que se han logrado. Y hablo, por ejemplo, aunque tengamos que ser optimistas, hablo, por ejemplo, de los datos que hablan de pues, los recientes estudios de barómetros con respecto a la juventud en relación a la violencia machista o incluso simplemente al hablar del feminismo y de la igualdad como algo que ha llegado demasiado lejos. Es decir, que no es una cosa que me invento, sino que es un 30, creo que era un 33% de jóvenes, jovencísimos que consideraban ese aspecto. Entonces me parecía como algo brutal y que creo que ha sido a través quizá de las redes y demás, y que algo que con respecto a los medios no se puede luchar contra ello. Bueno, fíjate, yo creo que sí se puede luchar, dejando claro por qué medios o por qué redes sociales se tienen que informar los jóvenes, los no jóvenes. Entonces yo creo que ahí sí podemos hacer un trabajo muy importante. E incluso enseñar desde casa a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a quien sea, lo que está bien y lo que no está bien a través de las redes sociales. Porque hay 2 movimientos feministas o 20.000, puede ser. Y no solo movimientos feministas, hay muchas ideologías que se mezclan y que se cuelan fácilmente entre los jóvenes por las redes sociales. Entonces yo creo que ahí sí que hacemos una labor muy importante en los medios de comunicación para que ellos aprendan que donde deben informarse es a través de los medios. Dar pluralidad, pero también ser conscientes de la que tenemos que dar calidad en el testimonio que hay que dar, ¿no? De no ponerle un micro a cualquiera ni de una cámara, sino saber a quién se le pone. Más o menos lo que decía antes de saber elegir los perfiles adecuados para transmitir el mensaje, ¿no? O sea que yo sí creo que ahí tenemos una labor importantísima. Yo creo que de las más importantes que tenemos en estos tiempos que corren, ¿eh? No sé si están de acuerdo o no, pero creo que sí. Completamente de acuerdo con la compañera y con las intervenciones. Efectivamente, es como que estamos caminando por una línea muy fina, ¿no? Es como bien dice, ¿no? Paco Pomar, que todo lo comercial está un poco como manido y está supeditado a todos los billetes y a la mercantilización, y que lo que es más de autor puede tener esa verdad o esa palabra, pero creo que nos han quitado un poco el punk. Es decir, a ver cómo me explico. En el hecho de intentar hacer que el feminismo y que todas nuestras perspectivas lleguen a lo comercial, se ha como hecho de una manera que solamente es marketingiana, ¿no? Como marketing. Entonces no ha llegado como al centro real de las producciones, y eso se percibe, yo creo, el público lo percibe, no lo sé.
Y entonces, al estar intentando inculcarlo desde lo comercial, que es súper importante, yo creo que no inculcarlo, sino deberíamos de impregnarlo realmente desde el centro de las producciones comerciales. Al no hacerlo así, al hacerlo purple washing, es decir, no sé si saben el término, pero al hacerlo de esa manera se crea como una dicotomía y un problema ahí. No sé si opinan lo mismo, que creo que se nos ha quitado del punk del feminismo, por ejemplo, y al haberlo hecho comercial, pero marketing, simplemente de forma marketable, ni llega a la gente joven, ni nos llega a nosotros, ¿no? Como adultos que sí que lo somos, o no sé, efectivamente tenemos mucha responsabilidad en cómo comunicamos las cosas y a quién le ponemos el peso, ¿no? De las producciones o en este caso del micro, ¿no? Sí, yo creo que hay un fenómeno de identificación cultural de los fenómenos que antes se consideraban como... Ah, vale, gracias. Creo que hay un problema de identificación de los fenómenos culturales. Antes considerábamos que se podían defender las posiciones sin más riesgo que el de no conseguir ganar. Y ahora hemos llegado a la conclusión de que las posiciones tienen que quedar determinadas y establecidas. Eso genera un rechazo en la gente joven, porque la gente joven es hipercrítica, pero también porque hay un fenómeno también de un proceso también de saturación de determinado tipo de conceptos, de determinado tipo de ideas que producen rechazo. Al final, cuando una teoría se convierte en teoría dominante y de alguna manera dentro de lo que es el discurso público, no dentro de lo que es la realidad, el feminismo se ha convertido en una teoría dominante. ¿Qué es lo que sucede? Que eso genera cierto rechazo pues contra los sectores más jóvenes. Ahí es donde está la explicación. Juani planteaba, yo creo que con buen criterio, que los medios de comunicación tienen un papel que cumplir. Pero el problema es que los medios de comunicación tradicionales han perdido la batalla, la han perdido ya. No es que la puedan perder, es que la han perdido ya. La han perdido cuando nuestros líderes políticos utilizan el TikTok para lanzar sus mensajes. La han perdido cuando el 90% de los jóvenes... Hoy pregunté en la universidad a mis alumnos cuántos de ellos habían leído un periódico en lo que va de año. Un periódico de papel. Ninguno había leído un periódico de papel en lo que va de año. Les pregunté, bueno, ¿cuántos de ustedes han leído un periódico en este curso? Ninguno de ellos había leído un periódico en este curso. Y les pregunté cómo se informaban y eso fue lo peor, porque no se informaban leyendo periódicos digitales, se informaban en las redes directamente. ¿Qué significa eso? Significa que ese poder de prescripción que anteriormente teníamos los periodistas se ha volatilizado, se ha desaparecido, se ha derrumbado. Y en la medida en que se ha derrumbado es muy difícil que nuestra propia aportación pueda implicar cambios. Pero yo no soy tan pesimista como otras personas. Yo estoy convencido de que todos los procesos tienen subes y bajas, ¿no? Es decir, en todas las dinámicas hay momentos en que se avanza y momentos en que se retrocede, en la vida personal, en la vida profesional, en todos los, digamos, los significantes de la vida se va para adelante y se va para atrás, ¿no? Estamos en un momento, yo diría que singular, porque percibimos la posibilidad de un retroceso importante, ¿vale? Pero esa posibilidad de retroceso a lo mejor no se produce. Es decir, a lo mejor las próximas elecciones de medio mandato en Estados Unidos producen un vuelco sobre nuestra percepción del gran impacto de la ultraderecha, por ejemplo, en el planeta. O a lo mejor no. Y lo que ocurre es que los jóvenes que hoy apoyan opciones más radicales responden airados contra ellas porque no consiguen recibir de ellas, pues como nos pasó a nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? A ustedes más cerca, a mí más lejos. Yo no soy pesimista. Yo tengo la impresión de que es tanto lo que se ha avanzado que no se puede ser pesimista. Lo que hay que hacer es poner en valor ese avance que se ha producido y estar satisfechos de que se haya producido, porque mucha gente se dejó el pellejo para que esto pudiera ocurrir. Yo quería aprovechar un poco para llegar un poco a la conclusión, ¿no? Antes de, pues, si quieren preguntar y demás, pues eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer?
ya desde el ámbito nuestro, ¿no? En este caso, el de los medios, el de la representación, el de las historias, el de contar las cosas, contarlas bien, ser riguroso, no sé cómo llegar y cómo se puede hacer. Porque creo que es una cuestión generacional, porque yo todavía me sorprendo que es verdad que parece que hemos perdido la batalla a los medios, pero muchas veces todavía me sorprendo que hay gente que realmente sí que respeta, o sea, que sigue teniendo esa referencia de los medios, porque debido a esa saturación y a las experiencias que se van graduando, también la gente deja un poco de, excepto el que quiere escuchar lo que quiere escuchar y no quiere salirse de ahí, le parece maravilloso que le refuercen su opinión, pero la gente yo creo que sí sigue teniendo un poco de conciencia crítica y ya busca, yo a veces, mi sobrino, 17 años, perdón, que yo tomé el pequeño, él muchas veces me dice, Tata, ¿qué está pasando el otro día con Pedro Sánchez y con Trump? Es que vi algo en TikTok, pero por lo menos él pregunta, o sea, como que ya se interesan y preguntan, y es un chico totalmente de su generación, eso lo puedo decir. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles qué podemos hacer y qué creen ustedes que, no, como conclusión un poco que pues eso, Paco es optimista en ese sentido, ¿qué se puede hacer? Wow, bastante complicado. yo no soy tan... No, yo también soy optimista. Y qué gusto estar con gente que habla tan bien, de verdad. Habrán notado que dibujo y que mi trabajo es dibujar, no hablar, pero sí, como puntos a tener en cuenta, creo que es un poco recordar lo que dijo la compañera, ¿no? El hecho de tenerlo como muy presente siempre, ¿no? Tenerlo un poco presente siempre y pues incluso desde casa, ¿no? Con mi sobrino también, que tiene 14 años y que cuando le dije que era feminista me miró en plan, ¿qué? ¿Que tú eres? O sea, mi tía guay que trabaja en los videojuegos es feminista. En plan como si fuera algo, lo tienen como en su cabeza, es como algo no tan positivo, no sé por qué. Y entonces, pues eso, intentar explicarle las cosas de tal manera que o sea, que realmente permeabilicen en su... No como una doctrina, sino que permeabilicen de la forma de decir, tío, o sea, ¿sabes lo que es el feminismo? En plan, vamos a hablarlo, venga. No, es que no sé qué. Bueno, creo que desde nuestro círculo más cercano se puede hacer mucho, mucho, mucho. Y si tienes voz ya en clases, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, que yo también me encuentro con gente en Bellas Artes que no va al cine o que no ve películas, que me mata la vida, ¿sabes? O que no lee cómics también, ¿no? Pues un poco inculcar esas ganas, ¿no? De cultura y de conocer historias de otras personas. Creo que el hecho también de conocer historias de mucha gente diferente a lo que tú vives en tu casa hace que también te plantees si lo que piensan, por ejemplo, tu familia, tus compañeros, la gente, el gran público, la gente que tienes alrededor en general, hace que te plantees, pero esto realmente es lo que... Y dices, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Como tu sobrino que dijo, esto lo vi en TikTok, voy a ver qué opina mi tía, ¿no? O algo así. Pues desde siempre tenerlo en cuenta e intentar, aunque nos dé vergüenza o no nos guste mucho hablar, venir a los espacios y ocuparlos. Creo que es algo súper importante que muchas veces, fíjate, para, por ejemplo, las exposiciones, cuando estamos detrás de lo que es el público, sí que vamos, pero después cuando yo tengo que avisar a otra compañera, es que ninguna me dice que sí. Me cuesta muchísimo, ¿no? que accedan a aparecer, a lo mejor, a venir conmigo a algún festival o alguna cosa así. Entonces sí que creo que ahí también tenemos que hacer un poco de esfuerzo de sacarnos ese peso, ese miedo, ¿no? De estar en público y de... Sí lo tenemos, vamos, obviamente ustedes no lo tienen, pero... Pasa mucho y a muchas mujeres también les pasa, ¿eh? Y a gente que es una máquina, o sea, verdaderas máquinas del cómic, a verdaderas máquinas de la animación y del dibujo y de todo, pues prefieren estar en segundo plano. Y no. Hay que estar ahí porque si no, nunca van a descubrir tu trabajo realmente, ¿no? Que lo está haciendo una mujer. Al final ven tu cómic, pero no se sabe más.
Sí, hace 8 años cuando montamos el primer salón de Santa Cruz de Tenerife, tuvimos que hacer una exposición sobre las mujeres Marvel para que hubiera alguna exposición que tuviera que ver con las mujeres, porque no encontramos ninguna autora. Nos trajimos a Marica Vila, pensando que al menos era una persona con fortaleza y con pegada. Ahora estamos planificando las exposiciones del Festival de Manga de La Laguna y hay más chicas que chicos. Y bueno, el primer manga que se ha editado en Canarias, que lo acaba de publicar la Fundación, vaya por el número 5, va a ser una obra en 12 capítulos, está dibujada por una chica y protagonizada por un grupo de amigos hombres, ¿no? Yo tengo el absoluto convencimiento de que lo que tenemos en estos momentos es la sensación de que se pueden perder derechos, de que se pueden perder espacios ocupados. Miren, yo creo que es más fácil perder derechos que perder espacios ocupados. De los espacios no te desaloja nadie. Si te aferras a ellos es muy difícil desalojarte. Y yo creo que uno de los mecanismos que tenemos que plantearnos es ejercer la resistencia cuando tengamos la percepción de que nos quieren desalojar de un sitio que ocupamos. Sí. Esa es la clave de esto. Quizá nos hemos acostumbrado a que las cosas discurran con apoyo institucional desde la normalidad y a lo mejor uno de los problemas por los cuales tenemos miedo de que algunas conquistas se pierdan es precisamente porque lo institucional y la normalidad nunca ha hecho que las cosas prevalezcan. Dije al principio, cuando empezamos a hablar, que hacer las cosas cuesta, que hace, no sé, las cosas que realmente tienen importancia, hay que sudar la camiseta, hay que trabajárselas, ¿no? Y además es muy difícil encontrar respaldos automáticos y yo creo que el cambio es realmente imparable. Va a haber dificultades, va a haber momentos malos, bueno, los ha habido a lo largo de la historia, pero no se va a producir una pérdida de espacio. Dicho en términos prácticos, desde 1945 para acá se ha producido una revolución transformadora que lo ha cambiado todo y que sigue cambiando muchísimas cosas todavía. Lo sigue cambiando en el mundo del periodismo, en el mundo del cómic, pero sobre todo lo sigue cambiando en el conjunto de la sociedad. Cada vez hay más mujeres que hacen más cosas y cada vez hay más mujeres que están más presentes en la vida pública, en la vida social. Y eso es imparable. Miren el mapa político de Europa y descubrirán la cantidad de presidentas que hay en partidos progresistas, en la ultraderecha, en todos lados. Mírenlo. O miren quién compitió con Trump en las últimas elecciones. Fue una mujer, y además una mujer racializada, como dicen ahora. Sinceramente, yo creo que esto no tiene marcha atrás, no la tiene. Es un proceso histórico que a lo mejor dentro de algunos años ha derivado en otra cosa diferente a la que percibimos hoy, pero lo que estamos viendo hoy no tiene marcha atrás. Yo también lo creo, que no tiene marcha atrás, Paco. Ojalá. Ojalá. Pero además es verdad que también creo que tenemos que seguir luchando mucho para que no tenga marcha atrás. Y que somos muchas las mujeres que damos la voz en política, en cualquier... Pero se nos tiene que tener más en cuenta y se nos tiene que respetar más. Y para eso también tenemos que hacernos respetar más nosotras. Entonces yo creo que antes lo decías ahí un poco de aquella forma, que las mujeres tenemos que unirnos más, que a lo mejor tú convocas y no va nadie, no al revés. Entonces tenemos que unirnos más, apoyarnos más y hacernos valer también, creérnoslo, porque valemos muchísimo. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo de una mujer que en un tiempo, María Luisa, que para mí es todo un ejemplo, que en un tiempo supo llevar un medio de comunicación y llevar una familia y tuvo mucho apoyo seguramente, pero es todo un ejemplo para las mujeres que nos dedicamos a este medio, ¿no? Entonces tenemos que creérnoslo, tenemos que luchar por ello, tenemos que, lo siento Paco, pero tenemos que vigilar las imágenes, lo que decimos y lo que no decimos, porque sale por la tele y poca gente ve la tele, pero lo mismo que sale por la tele ya sale por las redes. Entonces, desde que metamos la pata aquí, ya estamos en el momentito en las redes. Entonces tenemos que cuidar cualquier cosa, cualquier imagen, porque antes me decía, ¿por qué siento el qué? Ha dicho no sé qué, no sé cuánto, y lo siento, Paco. Porque antes me decías que ya no se ve la tele.
Y es verdad que no se ve la tele, lo vemos nosotros porque somos arcaicos y somos de los que ponemos la hora del telediario, del telenoticias. Se ve en pantalla, pero lo que no se ve, efectivamente, se ve en plataformas. Pero, por ejemplo, en la televisión canaria, todo lo que sale por pantalla se ve por redes sociales, ya sea TikTok, ya sea cualquier otra plataforma, ¿no? Entonces es importante que cuidemos esa imagen porque también va a salir en las redes sociales. Y porque a lo mejor el sobrino de Carmen le pregunta mañana y ella, en vez de decirle, pues mira, en vez de seguir a determinado político, sigue Radio Nacional o sigue Televisión Española y te informas verazmente, ¿no? O sigue Televisión Canaria, por supuesto. Claro, Carmen claro. se lo dirá, ¿no, Carmen? Por supuesto. No, es verdad lo que dices tú en ese sentido de quizá es pelear, es decir, los medios hemos perdido la batalla, pero igual pelear en el mismo campo, es decir, en el campo de las pantallas, en el campo de las redes, y inundar las redes desde nuestra parte, no los medios en sí, sino los profesionales, la gente con criterio, no el criterio es el mío porque yo tenga una ideología o porque yo tenga un pensamiento, sino yo siempre recuerdo un presidente de Radio Televisión Española, que fue Oleart, Albert Oleart, que él decía, me acuerdo que vino una vez, y eso siempre lo llevo a rajatabla cuando alguien me dice que a lo mejor por ser feminista ejerce un activismo que influye en mi objetividad, en mi rigor, y siempre digo lo que decía él, en el sentido de que el manual de estilo, decía él, el manual de estilo y ético de Radio Televisión Española y cualquier medio, pero en este caso Radio Televisión Española, debe ser los derechos humanos. Y al final, cuando hablamos de feminismo, hablamos de derechos humanos, igual que hablamos en otros ámbitos, que los derechos humanos deben contagiar y permeabilizar, y a lo mejor el rigor, todo lo que hemos aprendido, todo lo que sabemos hacer, y toda esa parte nuestra, personal, en este caso como mujeres o como personas, hombres, mujeres que somos feministas, y permeabilizar y hacer que se inunden todas esas redes de esos contenidos, no imponiendo, sino contando, explicando, cansándonos con el esfuerzo que dice Paco de todo lo que quieres hacer y visibilizar lleva un esfuerzo. Formando al final. Y no esperar a lo mejor que nos venga impuesto, ¿no? Que nos venga desde la estructura o desde lo institucional. Y es verdad que los jóvenes son críticos, pero los jóvenes no tuvieron, nosotros fuimos a la Casa de la Cultura a buscar información para hacer un trabajo, o buscábamos en los libros de nuestros hermanos. Sí. Ellos lo tienen todo a golpe de clic, con lo cual, críticos pero cómodos, ¿no? De cierta forma creo que nosotros éramos mucho más críticos, a lo mejor con menos oportunidades, pero más críticos. Ellos lo tienen todo mucho más cómodo. Y al final, como las redes sociales o Google te dice lo que tú quieres oír, eso también es difícil, luchar contra el algoritmo. Sí, es un poco complicado. Entonces ahí hay una gran labor que hacer.